Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. No hay tecnología que alcance tan rápido como la radio las necesidades de los pueblos. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Bueno, desde Mar del Plata quiero expresarles mi alegría por este nuevo emprendimiento radial. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Un saludo muy grande desde Santiago del Estero. Los escuchamos desde Balsa Las Perlas con mi hija Inés y mi nieto Joaquín. AM530. Más potencia, más llegada. Porque somos parte de esta historia. Porque somos radio. Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos con otro sábado, otra mañana de Pueblada. Desde las 7 hasta las 8 horas 50 minutos los vamos a estar acompañando, como todos los sábados, en el día de hoy junto a Pri Mellica, acá en el piso. ¿Cómo andás, Pri? Buen día, con muchas ganas de estar acá, con muchas ganas de volver al piso. Voy a decir por qué no vine la semana pasada. Hoy no me quedé dormida, por lo cual estoy muy contenta de haber llegado en tiempo, horario, forma y espíritu a este gran piso. Y con muchas ganas de este programa que viene con mucha información, con mucha data dura, pero además, no voy a decir con qué, no voy a tirar el spoiler, pero con algunas cositas ahí más divertidas como para este fin de semana de elecciones y también de veda electoral. Fin de semana de veda electoral, lo cual nos deja rengos, porque nosotros nos la pasamos contando cosas que ahora estamos inhibidos por la veda, pero bueno, le vamos a encontrar la vuelta. Hay mucho para hablar, igual hay mucho que ha pasado en la semana y sin duda una jornada del día de mañana que va a ser muy importante, que es muy importante. Y bueno, lo venimos diciendo todos los sábados, pero bueno, un domingo que sin duda es importantísimo. Hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, elecciones legislativas. Se vota en los municipios, se votan concejales y consejeros escolares y se votan legisladores provinciales. Y una elección que además están mirando todos con mucha atención. Pero bueno, esto decíamos, una semanita en la que han pasado muchas cosas, así que vamos a estar hablando de todo esto de 7 a 9, como decíamos. Nos pueden escribir mientras tanto y los vamos escuchando, los vamos leyendo y vamos conversando a nuestro WhatsApp 11 3200 0530, 11 3200 0530 o en el chat de YouTube. Y también están nuestras redes, como siempre. Como siempre, que en Instagram estamos como pueblada.oc
y en X ex Twitter como Pueblada OK, para que también nos manden mensajitos por ahí y también se puedan ir enterando un poco de lo que vamos a ir charlando semana a semana, porque ahí sí tiramos más spoilers por lo general, como bueno, este finde se viene tal cosa. Que acá, bueno, lo vamos diciendo ratito a ratito, pero ya estamos acá, ya estamos en el baile, hay que bailar. Así es, así que bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, donde también en estas semanitas vamos a armar alguna sorpresa. Pri viene insistiendo con que hagamos un sorteo y lo vamos a hacer. Así que síganos. Está bueno, es una forma de agradecimiento también a quienes nos escuchan fin de semana a fin de semana y que también nos van acompañando en todo este proceso de lo que es construir una dinámica de programa de radio, de construir nuestra propia identidad como programa, también de ir conociéndonos de alguna manera en este aspecto. Y bueno, qué mejor que eso, que generar otro espacio de encuentro de alguna manera, ¿no? Así que eso es divertido también. Así es. Y bueno, le mandamos, antes de empezar, le mandamos un saludo a una de nuestras habitués, una de nuestras oyentes habituales que siempre nos escribe por el chat de YouTube. Ella es Norma de la Matanza, que hoy está de cumpleañitos, así que le deseamos un muy feliz cumpleaños, que tenga una bella jornada. Y a Horacio también, que nos manda por WhatsApp un mensaje muy, muy afectuoso. Y bueno, arrancamos con las noticias esta semana. Obvio, arrancamos con Pueblada. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Bueno, semanita cargada, como decíamos, que tuvo buenas noticias, porque se rechazó en el Senado, luego de que ya hubiera sido rechazado en la Cámara de Diputados. Se rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad, con 63 votos a favor y 7 en contra. Esta ley que ya había sido votada, que después el gobierno nacional había vetado, como todas las leyes que no le gustan, y que había tenido un revés en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado por goleada, ¿no? 63 votos a 7 es el 90% de los que votaron, así que muy, muy positiva noticia esto de esta ley que declara la emergencia en discapacidad, buscando así garantizar el financiamiento de las pensiones, actualizar los aranceles. Todo esto en un marco de todo lo que ya sabemos y se viene hablando, ¿no? Ni hablar de la represión a todas las movilizaciones, a los familiares de personas con discapacidad, y del pretexto de que todas estas medidas, todas estas leyes que buscan que el Estado esté acompañando a quienes más lo necesitan, no pueden llevarse adelante porque alteran el superávit. Y la verdad que una ley fundamental para las personas con discapacidad, que vienen dando esta pelea ya hace tanto tiempo y que demuestran en definitiva esto que hablamos siempre de que luchar sirve, ¿no? En un contexto donde nos dicen constantemente que para qué vamos a hacer más o para qué lo vamos a intentar siquiera. Claramente el gobierno no puede quedarse siempre con las de ganar, sino que por el contrario el pueblo demuestra cada día más que
bueno, que salir a la calle es algo que tenemos que seguir haciéndolo, que tenemos que seguir manifestándonos y de alguna forma intentar lograr que realmente conquistemos, ¿no?, un poco todo esto que ya era básico, que ya era algo que teníamos al lado como sociedad, pero que este gobierno lo vuelve a poner en disputa, también en un contexto donde a las personas con discapacidad se les empezó a sacar los certificados y de repente tenías que ir, vimos el testimonio de una persona yendo sin una pierna, por ejemplo, hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde su localidad bonaerense, porque le habían sacado el certificado, como a tener que justificar de alguna manera por qué necesitaba ese certificado cuando era muy claro, ¿no? Entonces, en este contexto, qué importante también ver cómo el gobierno ya no tiene más las chances de pelear contra esto, porque cuando se rechaza un veto, ya está, tenés que cumplir con la ley, punto. No hay mucho más que hacer, ni que pensar, ni el gobierno puede darle una vuelta para no hacerse cargo de esto. Sí, no se quedan de brazos cruzados, de todas formas patalean, y lo que quieren hacer ahora es judicializar el rechazo al veto. O sea, básicamente lo venimos conversando mucho, ¿no? Pero un gobierno que no cuenta con mayorías parlamentarias, pero que tampoco las busca porque, bueno, puede ir gobernando por decreto. Cuando sale en el Parlamento una ley que no le gusta, la veta, y cuando ocurre como ocurrió ahora, que además es la primera vez en 22 años que el Poder Legislativo da vuelta a un veto del Ejecutivo, cuando ocurre esto, bueno, amenaza con ir a judicializar. Así que veremos cómo continúa esto, que además lo agarra obviamente al gobierno nacional a contramano en medio del escándalo por las coimas y los audios que se han divulgado. Y también que es necesario también poder poner sobre la mesa lo que el gobierno nacional y sus aliados vienen haciendo respecto a esto, fuera de lo de las coimas y demás, como también la bronca es tanta que te encontrás con cosas como el tuit del Gordo Dan, por ejemplo, ¿no? Una persona que es una figura pública importante del gobierno nacional ejecutivo, de todo lo que tiene que ver con la libertad avanza, que se da el tupé todavía de poner cosas en una red social donde tiene también tanta influencia, tan horribles respecto a un senador en este caso, que es Luis Juez, y que no es ni para repetir todo lo que dice ese tweet porque es horrible y no está bueno, no lo necesitamos, pero sí lo que podemos decir respecto a eso es, bueno, ¿qué pasa también cuando se encuentran con una situación donde de repente no pueden hacer nada más que encontrar el odio como mecanismo de defensa? Tal cual. Y bueno, como decías, no vamos a reproducir el tuit, por supuesto, muy desagradable, pero sí como repasar algunas de las repercusiones posteriores, ¿no? Porque después parte del gabinete salió a desmarcarse, salió a decir que incluso el Gordo Dan, de quien hemos hablado mucho, no es parte del gobierno, y ahí vale la pena recordar, acá lo hemos mencionado mucho porque bueno, siempre intenta dar la nota y dar de qué hablar, pero estamos hablando de la misma cuenta de Twitter que muchas veces ha anticipado decisiones oficiales y ha anunciado por sus redes sociales los corrimientos de funcionarios del gabinete. Es una persona con mucho poder, con mucho conocimiento, que puede no ostentar un cargo formal en el gobierno, pero que sin lugar a dudas es parte del dispositivo político, y que bueno, y que en esta ocasión, esto frente a la impotencia de haber perdido una elección en la que no pudieron juntar más que 7 votos en el Senado, agredió al senador Luis Juez de la provincia de Córdoba. Y otra de las noticias de la semana, y que es muy paradójico, ¿no? Porque bueno, es un gobierno que ha llegado a donde llegó en nombre
la libertad y proclamando como la no intervención del Estado en la vida de los individuos, pero en este caso, y como tampoco ocurre en la economía, y ahora vamos a estar hablando de eso también, el gobierno consiguió un fallo que inhibe, que prohíbe la circulación y la divulgación de los audios de Karina Milei, de los cuales había escuchado, se había divulgado una partecita, y logró prohibir su divulgación en los medios de comunicación, en este escándalo que los tiene tan preocupados y que tiene a funcionarios que son muy del núcleo del gobierno implicados. Y estamos hablando de un caso de censura previa, se dice, cuando se prohíbe, cuando se censura la divulgación de una información previo a que esta sea pública, que sea conocida, cosa que está prohibida además por la misma Constitución Nacional. Sí, y como siempre, teniendo también de enemigos principales a quienes hacen la labor del periodismo, ¿no? Que cumplen una función tan importante como la que es la de informar, la de dar a conocer todo esto, que no es un chisme, ¿no?, para nuestro país, sino que por el contrario es algo de información importante para entender justamente de qué manera trabaja este gobierno nacional por los derechos de las personas, que es nulo. Entonces, frente a esa situación y también sabiendo todavía que los periodistas y las periodistas están protegidos por el Código Civil y Comercial, por la Constitución Nacional, por distintos fallos específicos que han marcado, ¿no?, jurisprudencia en nuestro país, aún así se dan el tupé también de seguir condenándolas a esto, ¿no?, a la censura como si nada, cuando en realidad, digo, hay un montón de métodos de que puedan salir esos audios, pero bueno, qué importante también poder poner sobre la mesa la labor de periodistas que aún así se la siguen jugando, porque el amedrentamiento es una cosa con la que es muy difícil también convivir diariamente. Así es, y bueno, así como se inhibe la libertad de expresión, otra cosa que a la que no funciona libremente, digamos, o sin la intervención del Estado es la cotización del peso, la cotización de nuestra moneda, y que bueno, mediáticamente se la conoce más como la cotización del dólar, ¿no? Cuando se habla de que el dólar sube o baja, bueno, se está hablando de la cotización de nuestra moneda, de la devaluación del peso. Y el gobierno nacional, recordemos que nosotros ya veníamos diciendo que el dólar estaba artificialmente planchado, que tenía una cotización que era extraordinariamente baja, y que esto no tenía que ver con un presunto valor de mercado libre o un precio de equilibrio, sino con una intervención del Estado Nacional que ofrecía bonos en pesos y propuestas en pesos para los grandes inversores a tasas altísimas, bajo la promesa además de sostener el tipo de cambio bajo, lo cual representaba un negocio inmenso para aquellos que venían con sus dólares, compraban pesos, invertían a tasas altísimas que no se ven en ningún lugar del mundo, sabiendo que el dólar se iba a mantener pisado, y después cuando querían se iban, volvían a comprar los dólares y se las tomaban. Ese mecanismo venía generando cierta desconfianza, porque la bola de deuda en pesos generada para mantener a las inversiones en esta moneda se venía haciendo cada vez más grande, y la confianza en la estabilidad de este sistema también venía en crisis, por lo cual no venían pudiendo, a pesar de ir aumentando cada vez más las tasas que se ofrecían, no lograban retener a los tenedores de estos bonos
deuda. Bueno, ese mecanismo no alcanzó para sostener el tipo de cambio, que recordemos, según el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la orden del FMI para el Estado Nacional, para el gobierno argentino, era no intervenir en el tipo de cambio mientras se mantuviese dentro de las dos famosas bandas, y sin haber llegado al techo de la banda, que es de 1470, creo, una cosa así. El gobierno nacional decidió y anunció esta semana que va a intervenir en el mercado cambiario, comprando y vendiendo dólares. Vamos a escuchar lo que decían hace 1 o 2 meses el equipo económico, algo con lo que hizo mucho alboroto, se ocupó de decirlo en todos lados, y de esta forma decían cuando Fantino, en una puesta en escena, en una pregunta periodística real, les preguntaba qué es lo que pasa con el tipo de cambio. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Bueno, el dólar flota, decían, y bueno, se ve que ya no flota más. Y el gobierno nacional decidió vender dólares para evitar la devaluación, para evitar que se siga devaluando la moneda, intentando así contener, por un lado, esa variable que siempre es noticia en los medios y necesitaba mantenerla estable, sobre todo en este marco electoral, pero además y sobre todo es una variable que tiene implicancias directas en la inflación. Ni hablar de que en esto de la intervención del gobierno, más allá de que la libertad real del mercado ya un poco medio que no existe, si están interviniendo, ¿cómo se ve ahí la especulación? Pienso en esto, ¿no? De ayer el riesgo país cerró a más de 900 puntos. Bueno, ¿cómo se está especulando con este fin de semana electoral y lo que pueda llegar a suceder? Que en definitiva hay algo ahí que se está moviendo, más allá de que el gobierno nacional venga a plantear que todo está bien o que el dólar flota, que esto, ¿no? Que está todo acorde al plan. Así es, todo de acuerdo, todo marcha de acuerdo al plan, dicen en el gobierno, pero bueno, evidentemente no han podido contener estas situaciones y han tomado esta definición que, como decíamos recién, entra en contraindicación con lo acordado con el fondo, y entonces salió Pablo Quirno a explicar de qué se trata esta medida, cómo se va a ejecutar, y lo que decía es que lo que se habló con el fondo cuando se le pidió permiso para poder intervenir en el mercado cambiario, a pesar de lo que decía el acuerdo, en esa conversación el fondo habría aceptado esta intervención en la medida que se haga con fondos provenientes del superávit fiscal. Y es un superávit que, como venimos diciendo también, es mentiroso, porque como decíamos recién, ¿no?, que hablábamos de esta bola de deuda en pesos. Bueno, la bola se va agrandando porque tiene una parte compuesta por el capital original, por el monto original de estos bonos, y que después va creciendo con todos los intereses que se capitalizan y pasan a ser parte de esta deuda. Bueno, el gobierno nacional hace algo maravilloso, que es que no contabiliza esos intereses como parte de la deuda a la hora de calcular el superávit fiscal. Y recordábamos el sábado pasado que, y recomendábamos, y la volvemos a recomendar ya que estamos, una nota de Germán Pinazo en Tiempo Argentino. Ahora buscamos el nombre para volver a recomendarla con el título, pero que estos 14.000 millones de dólares, que son los intereses capitalizados de deuda solo en el mes de julio, habíamos dicho que fueron 5 veces más de lo que se gastó en el mismo julio, solo en un mes, en jubilaciones y pensiones. Entonces, bueno, esto de que no hay plata
parece que sí es para los jubilados, parece que sí es para las pensiones, para las personas con discapacidad, pero sí hay plata para los grandes inversores. Y aparece la pregunta entonces de dónde va a sacar el gobierno nacional los fondos para intervenir en el mercado cambiario si tienen que salir de este presunto superávit. Lo mismo, en esa misma entrevista de la que hablábamos recién, Pablo Quirno le preguntaban, por ejemplo, si la ley de emergencia en discapacidad no iba a generar problemas con el superávit, y él aseguraba que no, porque ese dinero, casi como una amenaza, decía que ese dinero va a tener que salir de otra partida. ¿Y de cuánto estamos hablando? Se estima, porque además no hay datos precisos, pero se estima que en esta primera semana, porque esta medida, recordemos, la definición, ya había intervenido el Estado Nacional, pero no lo había blanqueado, porque por supuesto le generaba conflictos con el fondo, pero solo en esta primera semana en la que anunció esta medida, se estima que el monto por el que intervino el gobierno nacional en el mercado cambiario fue de $500 millones. Y como venimos haciendo en los últimos programas para tratar de trazar algunas comparaciones, y bueno, esto recordábamos el sábado pasado que este monto de $14.000 millones de intereses capitalizados de deuda en julio equivalía a 5 veces lo gastado en jubilaciones y pensiones, en 10 veces el aumento estipulado por la ley también vetada por el gobierno nacional de aumento de las jubilaciones para todo el año. Solo con lo que se había capitalizado en julio se podía pagar ese aumento para todo lo que quedaba del año 10 veces. Bueno, estos $500 millones con los que intervino el gobierno nacional en el mercado cambiario solo en una semana representan, por ejemplo, 2 veces y media el veto a la emergencia en Bahía Blanca, o representa 1/3 de este aumento jubilatorio también vetado para todos los meses que quedan del año. Eso es lo que ha gastado, lo que se ha rifado el gobierno nacional en una semana para mantener el tipo de cambio estable. Entonces no hay libertad de expresión, de prensa, como decíamos hace un rato, y no hay libertad para el tipo de cambio. Y antes de irnos a la tanda, sí, un recordatorio muy importante como todos los sábados y que no dijimos antes de comenzar este repaso de noticias, pero que no nos vamos a olvidar ahora, mientras le damos la bienvenida a Pablo Macena, que ya nos acompaña acá en el piso y con el que vamos a estar charlando en un ratito, sobre lo que las elecciones de mañana y un poco también de lo que está ocurriendo en el mundo. Pablo, buen día, ¿cómo andás? Buenos días a todos y todas, ¿cómo les va? Encantado de estar acá otra vez con ustedes. Hola Pablo, gracias por estar acá. Él es uno de los amigos de la casa. Ya está, ¿sí? Te podríamos decir, bueno, venite todos los sábados si querés. Solamente me convocan y soy como Batman. Tiramos la Pablo señal. Claro, mándame la batiseñal y soy como Batman, pero para los más veteranos como el viejo Casero, Alfredo Casero, en la época que se podía, que daba gusto escucharlo y mirarlo en la televisión. Para los más jóvenes, busquen Cha-Cha-Cha, el Batman de Casero. Lo voy a buscar ahora. No. ¿No conocés Cha-Cha-Cha? No. Qué viejo me hiciste. Claro. Bueno, yo lo disfrutaba de jovencito. Pero bueno, soy el Batman de Casero. Y siempre es muy divertido escucharte además, Pablo, porque hay algo ahí de la propia como pedagogía que aparece por fuera del tirar el dato duro como tal. Así que gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por convocarme en serio, y tenemos muchas cosas para hablar en un fin de semana que va a ser muy atractivo, muy lindo para analizar, muy lindo para pensar sobre sus efectos, muy interesante para la ciudadanía del 40% del país, del distrito más numeroso del país, del distrito que más aporta a la economía de este país, y sin embargo
que es castigado permanentemente desde el gobierno central, que no redistribuye lo que corresponde y le quita recursos. En este contexto, mañana elecciones en la provincia de Buenos Aires con repercusión nacional, internacional, intergaláctica y demás. Así enganchamos lo nacional, lo provincial, lo nacional y lo internacional que se viene, que también está en un momento bastante conflictivo. Excelente. De todo esto vamos a estar hablando en el próximo bloque, no sin antes invitarlos anticipadamente. Lo vamos a volver a hacer el sábado que viene, porque el sábado que viene, justamente el sábado 13 de septiembre, hay nuevamente Peña de los Abrazos en el ECUNI, en el espacio cultural Nuestros Hijos, el espacio de la Madre de Plaza de Mayo, en el predio de la Exesma, que, como recordamos siempre, cuando tuvieron la posibilidad de construir un espacio ahí, decidieron no hacer un espacio nostálgico de memoria para recordar el terror acerca del cual, por supuesto, tenemos memoria, pero decidieron instalar allí un espacio donde haya alegría, donde haya cultura, donde haya arte, y a eso nos invitan los amigos compañeros del ECUNI desde las 18:30 el sábado 13 de septiembre. Se arranca con Tango en Compañía, presentando a Patricia Kressler en Culpable, con distintos artistas invitados, y a las 20 horas arranca la Peña de los Abrazos con taller de danzas, con conciertos, con patio peñero, feria, buffet a precios populares. Como siempre, la entrada es libre, con una contribución sugerida pero no excluyente, y no se suspende por lluvia como todos los meses, como todas las Peñas de los Abrazos. Recordamos, en el espacio cultural Nuestros Hijos, en la Exesma, Avenida Libertador 8151. Pueblada, en la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios, y a las 11, minutos contados. Amado Gudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, Liliana Mazurek, Oscar Parrilli, Dolores Solá y Acho Stoll. Novedades en Ediciones Continente. Historia de la Nación Latinoamericana, un libro de culto para la intelectualidad de izquierda de las décadas del 60 y 70, donde Jorge Abelardo Ramos inscribió una nueva narrativa en el pensamiento latinoamericano. Por primera vez, para interpretar la historia, se enlazaron categorías marxistas con la perspectiva de la patria grande. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. Horas 38 minutos, volvemos con Pueblada y a conversar con Pablo Macena, pero antes le mandamos de parte de todo el equipo de Pueblada, tenemos otro saludo cumpleañero, esta vez para María Inés de La Plata, de parte de toda la producción y el equipo acá de Pueblada, María Inés Carduz. Bueno, lo vamos a decir, me está haciendo misterioso, sí. La hija de Gasti Carduz, que hoy no nos acompaña, pero le mandamos un enorme saludo y especialmente a Inés. Bueno, Pablo, elecciones en la provincia de Buenos Aires, como dice Eve cuando nos manda a hacer una pueblada, expliquemos lo que pasa. Vamos por el principio. ¿Qué se elige mañana en la provincia de Buenos Aires? Distrito que, como adelantamos en la presentación, llega casi al 40% de los electores de todo el país. Mañana tenemos elecciones de término medio para la composición de la legislatura provincial y para la composición de los consejos deliberantes en los 135 municipios de la provincia. Por ende, y por las particularidades que tiene el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires, mañana vamos a tener un escenario novedoso por lo siguiente: es la primera vez en muchísimos años que la provincia de Buenos Aires realiza la elección en otro momento distinto de la elección que la nación realiza para la elección de sus cargos nacionales. Esto no es un trabalenguas. La Argentina está dividida en tres grandes secciones: los municipios, las provincias y el Estado Nacional. Cada una de esos distritos electorales, como se denominan, eligen cargos diferentes. Algunos son cargos de orden nacional, otros son cargos de orden provincial o local. Los cargos nacionales son presidente, vice, parlamentarios de Mercosur, de Distrito Nacional y de Distrito Regional, o sea, provincias, diputados y senadores. Esos son cargos de la nación elegidos, quizás en un distrito único, el presidente y el vice, o elegidos en cada provincia con ofertas electorales distintas. ¿Está bien? Hasta ahí vamos bien. Eso es lo que vamos a elegir en octubre. Digo, no presidente, sí diputados y senadores de acuerdo a las provincias. En todas las provincias diputados, en solo 8 senadores. ¿Ok? Eso es octubre. Cada provincia, y dependiendo de su organización institucional, porque en el federalismo cada provincia define cómo elige sus gobernantes, si es que tienen elecciones de término medio, no todas las provincias lo tienen. Hago un paréntesis para que nadie se entere de esto. Miren, si ustedes quieren ver el comportamiento de muchos gobernadores en relación al gobierno nacional, fíjense si tuvieron elecciones provinciales o no. El gobernador que no tuvo mucho, no tenía que tener vinculación con su electorado porque no tenía elecciones de término medio, podía jugar más libre con el gobierno nacional, decirle sí, no, sin ningún problema, porque no tenía contacto. No plebiscitaba. Los otros gobernadores que tenían que jugar su elección local tenían el dilema de qué hacer con un gobierno que acababa de asumir y que en la primera elección siempre les suele
ir bien, especialmente si no son peronistas en las elecciones de término medio. Bueno, ¿qué se elige en las elecciones de término medio? En la provincia de Buenos Aires, la renovación parcial de la legislatura bonaerense y la renovación parcial de los consejos deliberantes. Hay provincias que no tienen renovación parcial de las cámaras, o sea, eso significa que cuando eligen gobernador eligen todo. Hay provincias que tienen solamente una cámara, unicameral. La ciudad de Buenos Aires es unicameral. La provincia de Buenos Aires tiene 2 cámaras, Senado y diputados. Pensamos Senado y pensamos en un Senado igual que el nacional, o sea, que elige cada sección electoral la misma cantidad de senadores como pasa a nivel nacional con cada provincia. Bueno, no, en la provincia de Buenos Aires la elección de senadores es por padrón, por representación proporcional. También, lo digo entre paréntesis, quizás habría que discutir el sentido de una cámara como la de senadores en la provincia, que se maneja igual que la de diputados, o sea, casi elige un poquito menos que diputados, digo, nada, como para discutir el sentido. En ese contexto, la provincia mañana elige 46 diputados provinciales y 23 senadores provinciales, pero, y acá viene la particularidad, por la distribución de secciones en la provincia, o sea, de los distritos, la provincia de Buenos Aires tiene un distrito provincial, que es toda la provincia, una subdivisión de 8 secciones electorales y otra de 135. ¿Por qué? Porque los municipios eligen concejales y los diputados y senadores provinciales se eligen por sección electoral. ¿Qué es una sección electoral? El agrupamiento de varios distritos. En la provincia tenemos 8 distritos. La primera es el norte de la provincia. ¿Qué significa el norte de la provincia? El conurbano norte, Lamba, sí, que va desde salir de la ciudad de Buenos Aires, Vicente López, para arriba, diríamos en el mapa, yéndote para Entre Ríos, yéndote para Santa Fe, toda esa franja y extendiéndose desde Rivadavia hacia el oeste. Entonces, la primera son los municipios del conurbano, los municipios del norte. La segunda son los municipios más limítrofes con Santa Fe y Córdoba. Y Entre Ríos. Y Entre Ríos, claro. Que estamos hablando del oeste provincial, del noroeste provincial. Ahí tenés Pergamino, básicamente, San Nicolás, digo. La tercera, conurbano sur, Rivadavia para abajo siempre, desde Avellaneda, La Matanza, hasta Berizo, Ensenada. Sur. La cuarta, en el oeste está la JITE, General Pinto, limítrofe con La Pampa, pero ¿para qué lado? Ruta 7, al fondo. Claro. Al fondo. La quinta, la costa. Toda la costa. Gran distrito con mayor cantidad de electores de la región. General Pueyrredón, que es Mar del Plata. La sexta, el sur. Gran distrito, importante cantidad de electores, Bahía Blanca. La séptima, el centro. Y la octava, la capital. Bueno, en esas 8 secciones se van a elegir, en 4 se eligen diputados y en 4 se eligen senadores. Y tiene una particularidad: los distritos que eligen senadores en esta elección no lo elegirán en la elección que viene, porque se eligen alternadamente. Entonces vamos a tener que la primera sección electoral, la del norte, del conurbano, la cuarta, la del oeste, la quinta, la costa, y la séptima, interior, bien interior, eligen senadores provinciales. La segunda, la tercera, la sexta y la octava eligen diputados provinciales. Bueno, está bien, esto es lo que se elige.
aproximadamente 14 millones de electores. Un poco más, 14.300.000 más o menos de electores. Fíjense la cantidad que hay. Tenemos voto para los menores de 18, en línea con la Constitución Nacional, y los extranjeros con radicación definitiva tienen la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Fíjense en el padrón. De paso, radio es información. Vamos a decir la página para todos aquellos que vayan a votar mañana en la provincia de Buenos Aires. Entren a padrón.gba.gov.ar y ahí está el padrón. Ponen su número de documento, el sexo con el que se encuentran registrados, escriben el código de verificación y les va a dar el lugar donde votan. Importante, padrón.gba con B larga, GBA con B larga, gov con B larga, AR. Esto es importante porque hubo algunos movimientos, siempre hay movimientos de lugares de votación que tiene que ver con las adecuaciones de los circuitos electorales. O sea, no hay que buscarle demasiada vuelta a esto, pero fíjense con tiempo. Y otro consejo siempre para el ciudadano en este caso: recuerden el número de orden recuerden el número de mesa, saber dónde votan, el lugar donde votan, qué establecimiento es el que les tocó. Ahí les figuran en esta búsqueda de padrón cuál es el número de mesa que corresponde, para no estar preguntando ahí en la puerta ¿dónde voto? Esa búsqueda, parece tonto lo que estoy diciendo, pero esa búsqueda retrasa un montón el ingreso de la gente a los establecimientos. Y el otro tema que retrasa un montón la fila, aunque parezca también loco, es no saber cuál es el número de orden. ¿Qué es el número de orden? El número que tenés en el padrón. En el padrón que por disposición normativa son hasta 350 electores por mesa, por ende ahí te va a decir 223. ¿Qué es ese 223? El número que tenés. ¿Qué significa eso? Que si vos llegás y decís, esta es la mesa que me corresponde, sí, tengo el número 223, ayudás a la autoridad de mesa a que la búsqueda sea más rápida. Te marcan en el padrón, te entregan el sobre y podés ir a votar. Una cuestión importante para mañana y que ya de paso nos va a servir para octubre. Mañana se vota en la provincia de Buenos Aires como siempre hemos votado. ¿Qué significa? Lo que significa esto es que mañana votamos con la boleta, la histórica boleta partidaria, la boleta que con los colores identifican a las fuerzas políticas, la boleta que estamos acostumbrados a usar, a manejar y a entender su funcionamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarla en el cuarto oscuro, que no es oscuro, es secreto en realidad. Una vez hablando con Jan Molle del tema, me decía, la verdad acabas de clarificar que no es oscuro, no es por oscuridad, nos daba miedo pensar que era un lugar cerrado. Y digo, esas cosas que se dicen y no se dan, uno no se da cuenta de los efectos que puede tener. No es oscuro el lugar más luminoso que puede haber, que es el lugar en donde los pueblos deciden quién los gobierna. Después lo que elegimos es otra discusión. Pero es el momento donde el lugar donde más luz hay ahí. Bueno, hay cuarto oscuro, que en la elección de octubre no va a haber cuarto oscuro. En esta elección, como siempre, recibimos el sobre, vamos al cuarto oscuro y elegimos la boleta que de nuestra preferencia, con los colores que ya vamos conociendo en la medida en que se están repartiendo las boletas en distintos lugares. Vamos a tener 2 categorías. O sea, la boleta es corta. ¿Qué significa? Tenemos la categoría, de acuerdo a la sección en donde votes, diputados provinciales y concejales. Pueden haber partidos que se presenten que solamente tienen oferta concejales. Bueno, opciones. ¿Está bien? De hecho, hay muchas opciones para elegir. Y tengan en cuenta esto, cada sección, como no tenemos una elección con candidatos de toda la provincia, en realidad
Mañana se va a hacer una cuenta que es cuánto sacó fulano y cuánto sacó mengano, quién ganó y quién perdió. Y en realidad son 8 elecciones. Claro. Que en realidad son 135. O sea, podemos tener tantos ganadores como competidores, podríamos decir. ¿Por qué? Porque vas a tener el resultado que vamos a sumar igual, vamos a hacer la suma, pero probablemente no la veas en términos oficiales, porque no tenés una candidatura de toda la provincia. Entonces esa sumatoria de cómo se repartieron los 14 millones de votos, cuánta gente irá a votar y cómo fue hacia cada una de las fuerzas, la vas a hacer vos, la vamos a hacer los que nos dedicamos a esto seguramente, pero no es oficial, porque no hay ningún cargo que sea de toda la provincia. No tiene los cargos, implicancias. Claro, por eso no sacás ese cálculo. El cálculo lo vas a sacar sobre los votos por sección. ¿Para qué? Para tener los resultados de cómo se distribuyen las bancas de diputados y senadores provinciales. Por ende necesitas tener el cálculo de cómo fue la votación de los diputados en cada uno de los distritos y ahí sacan el número total. Y por otra parte, a nivel municipal, por los consejos deliberantes. Eso significa que la interpretación de los resultados va a ser algo interesante. ¿Toda la provincia sumo todos los votos como si fuera una elección de gobernador? Sí, obvio, lo vamos a hacer todos porque nos sirve para ver cómo estamos cada uno, bla, 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 bla. ¿Cuántas secciones se ganaron? Y puede ser útil porque es interesante saber cómo es la distribución. ¿Cuántos diputados y cuántos senadores? O sea, la composición final de la Cámara. Digo, podés perder todas las secciones, los perdiste todas por un voto, metiste la misma cantidad de legisladores, ¿ganaste o perdiste la elección? Digo, es una... la única verdad es la realidad, pero la realidad no existe, son interpretaciones. Entonces hay que dar esa disputa por la interpretación. Y los municipios, ¿cuántos municipios ganó cada una de las fuerzas? ¿Cómo quedaron los consejos deliberantes de cara a la segunda parte del año? Multiplicidades de lecturas que tienen que ver con el voto. Luego empezamos a discutir políticamente. Esta es una elección en donde el gobierno nacional se ha metido en la provincia con su principal figura, que es el gobierno, a través del presidente de la República, ocultando a sus candidatos. Digo, casi sin participación activa de sus candidatos. Hay un alto desconocimiento, salvo de los candidatos de la Libertad Avanza, del candidato de la primera y la quinta sección electoral. No le salió demasiado bien la instalación del candidato de la tercera sección electoral. Muy sabiamente fue desbaratado ese intento de organización policial de cara a la campaña, cuando se desbarajustó una serie de reuniones que habían habido entre miembros de la fuerza con el candidato de la Libertad Avanza. Fue muy interesante y muy hábil. La provincia estuvo muy bien en esas cuestiones. La campaña se la puso al hombro el presidente y desde ese lugar eleva el nivel de lo que está en juego. Por otro lado, el gobernador de la provincia, que como líder político de la conducción gubernamental y del espacio político en el distrito, sin estar en juego su propia candidatura, porque no se elige gobernador en esta, se hace cargo de la campaña, ordena la campaña y se transforma efectivamente en el contendiente lógico, natural, del presidente. Esto no significa que se nacionalice la elección.
O sea, no se nacionaliza la elección. Hay una expectativa nacional respecto a la elección. Pero la elección es provincial, en donde los actores que compiten tienen los actores que intervienen tienen un peso por encima de lo provincial. Uno, porque ya es el presidente de la República, otro porque es el gobernador, con enormes aspiraciones de ser quien esté en el proceso de toma de decisión real de la alternancia a esta situación. Digo, uno no puede decir candidato natural, sería lo lógico, porque tiene que ver con lo que sucede acá 2 años en este país. No sabemos lo que va a pasar entre el lunes y octubre. Hablar de 2 años es una eternidad. Pero todo indica que esta elección va a ser enormemente importante para ver qué tanto el gobierno nacional se encuentra firme en la provincia, en el principal distrito de la provincia. Y permito hacer un dato que es realidad, no me peguen a mí, la única verdad, la realidad. Digo, si lo que logró la Libertad Avanza en este momento, con Juntos por el Cambio, fue lo que hizo el PRO con la UCR, robarle el electorado histórico. O sea, el sentido del espacio político, luego la UCR, que era el espacio lógico del no peronismo o del antiperonismo, en determinado momento, particularmente después del 2001, entra en crisis y surge la figura del PRO detrás de Mauricio Macri como la alternativa y la referencia, y se chupa lógicamente a la UCR, cuyos votantes no tuvieron problema en incorporarse a ese espacio, no necesariamente militar el espacio, pero es una secuencia lógica. El votante antiperonista o no peronista no ve un problema entre votar a la UCR en su momento y pasar a votar a Juntos por el Cambio y luego al PRO. Bueno, ese espacio hoy ha sido chupado, perdido por la Libertad Avanza. Por ende, es lógica una traslación de votos. En el 2021 y en el 2023 en la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza fueron separados. Hoy, la Libertad Avanza y el PRO van juntos. No todos Juntos por el Cambio, porque el radicalismo está por fuera, pero si vemos la tendencia, el radicalismo fue chupado por el PRO, y hoy el PRO es chupado por la Libertad Avanza. Lo que queda fuera de Juntos por el Cambio es el radicalismo, la coalición cívica y demás, pero en mis hipótesis analíticas no creo que sean más del 20% del viejo Juntos por el Cambio. Por ende, uno podría suponer, previamente, estos análisis desde la ciudad de Buenos Aires, repetimos, que el 80% del voto de Juntos por el Cambio se siente lógicamente interpelado por la Libertad Avanza. Digo, por ende, si uno sumara los votos del 80% de Juntos por el Cambio más los votos de la Libertad Avanza en el 21 y el 23, era lo que se hablaba al principio. Es una enorme cuesta arriba para el gobierno provincial, porque es más grande el antiperonismo que el antimileísmo, que no se constituyó todavía, está en proceso, pero no se constituyó. Por si fuera poco, los antiperonistas tradicionales transmutaron el antiperonismo en antikirchnerismo. Y por algo, el mileísmo hoy no hace campaña en la provincia de Buenos Aires hablando de los méritos, los beneficios de esta situación económica y esta situación política, sino simplemente diciéndole a sus votantes, a los que votaron a Milei en el 23 y en el 21, che, hola, si no me votas a mí, vienen los cucas. Eso, que en realidad es un gesto de desesperación, porque se supone que vos tenés que mostrar lo que tenés. Digo, la elección es por el lado de lo positivo, apelás a la idea de lo negativo, al rechazo al otro, cuando quizás tus argumentos no son tan firmes. Claro,
ellos esperaban llegar al día de hoy y que estuviéramos hablando de la inseguridad, por eso Cárcel o Bala, es el candidato Cárcel Bala, no sé, en moto y qué sé yo, ese candidato de octubre, el centro es la inseguridad. Patricia Bullrich es la inseguridad. Digo, ese mundillo va por ese lado. El comisario, poner un comisario, un excomisario de candidato en la tercera, es por el tema de la inseguridad. Digo, es por poner la agenda de inseguridad como la agenda política. Bueno, en estos últimos 15 días no hablamos de inseguridad. Tampoco hablamos de que combatimos con éxito a la inflación, porque de hecho la inflación sí que está subiendo. Y todavía me acuerdo que en el 2014, en el 2015 salía Patricia Bullrich con un pelado, Sturzenegger se llama, con un cartelito en el Congreso diciendo 1,5% de inflación, qué barbaridad, indignado. Ahora festejan como locos por una inflación que está en el 2%, con la recesión que hay, la falta de empleo, los salarios pisados, todo lo que conocemos, y el tema del dólar, que en algún momento, como bien decía Chino, es un tema que va a tener algún tratamiento hasta judicial, porque el plan platita del gobierno no es para los sectores populares, hay un plan platita para los amigos del gobierno que va por el lado del mantenimiento del dólar para fuga, básicamente. En ese contexto esperaban a que estuviéramos hablando de eso. Economía e inseguridad como grandes virtudes, o sea, falencias del gobierno de la provincia, dicho por ellos, y virtudes del gobierno nacional. ¿Y de qué estuvimos hablando en estos últimos 15 días? O por lo menos el 3% de los últimos días. De la coima de la hermana del presidente, en donde ya se cantan los subtes, ya se habla en la calle y decís, pobre, mi pareja se llama Karina. Le dije, uy, te acaban de cagar el nombre. Qué difícil va a tener. Claro, ya estás, Karina Coimera se canta en todos lados. Digo, no sé, que la justicia pruebe lo que pruebe, que haga lo que quiera, pero quedó instalado eso, y en estos últimos 15 días finales a la elección, el eje de la discusión pasó por ahí, en donde quizás la corrupción no sea el factor determinante para torcer los votos. Digo, y esto es lo que yo también quiero afirmar, por eso llevaba los votos anteriores a ver el escenario más duro de la cuestión. Difícilmente un viejo votante de Milei en el 23 o de Juntos por el Cambio en el 21 pase a votar a Fuerza Patria el domingo por el caso de corrupción, como difícilmente un votante de Massa se sienta tentado por votar a los candidatos de los libertarios. Es difícil ese tránsito. Lo que no es tan loco es que los decepcionados, que los hay de un lado y del otro, pero hoy la decepción es más fuerte del lado de las expectativas que generó Milei, particularmente con esto que le pega en su base de flotación. Eso puede llevarlos a que o voten una tercera fuerza, en donde ahí Somos aparece como una expectativa importante, particularmente en la segunda y en la primera, por el rol de los intendentes que acompañan ese espacio. Passaglia en la segunda, que no es Somos, pero Somos no compite a nivel legislativo para darle el apoyo a Passaglia, y en la primera casos como el de Zamora. La pregunta es a quién le va a robar más votos, entre comillas robar. ¿Se lo va a robar más a Fuerza Patria o se lo va a robar más a la Libertad Avanza? Hipótesis, yo creo que va más por el lado de la Libertad Avanza. Un escenario que se ve polarizado entre dos grandes fuerzas, con la posibilidad de una tercera, que Somos, viendo en qué posición queda. En la tercera, el FIT, que siempre hace buenas elecciones en las elecciones de término medio, y de hecho renueva 2 diputados, tiene altas chances de ingresar y mantener las bancas en la legislatura. Por ende, de hablar de un escenario que aparecía como totalmente complicado para el gobierno provincial, con un gobierno nacional en alza, y por eso muchos cuestionaban que la elección se desdoblara, el gobernador desdobla la elección, cambia el clima, la elección es extremadamente competitiva, con vientos interesantes para analizar.
no va a haber ganadores ni perdedores absolutos, por lo que dijimos al principio, y claramente queda el gobernador parado, sea cual sea el resultado, y lo digo antes de que sucedan las cosas y antes de que empiecen los análisis locos posteriores en caso de A o de B, queda parado como la gran referencia política para la alternativa desde los sectores populares para lo que viene en el 27, en un espacio que claramente tiene que ser más amplio. Y por algo el mileísmo utiliza como eje de campaña kirchnerismo nunca más, donde claramente lo que viene a partir de ahora es la reconstrucción del peronismo para reconstruir la nación. Bueno, con eso cerramos esta excelente descripción y análisis de Pablo Macena, según las palabras de Olga en nuestro chat de YouTube. Le mandamos un saludo también a Sergio de las Heras, que nos dice maestro y clarito Pablo, y nos dice una pregunta que no la vamos a hacer ahora porque nos tenemos que ir una tanda, pero volvemos y seguimos con este tema en esta víspera de elecciones. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. AM530. Somos Radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Este domingo, Buenos Aires vota. A partir de las 17, seguí la cobertura especial de AM530, con móviles en cada sección electoral, análisis, opinión e información precisa.
la palabra de los protagonistas y los resultados al instante, desde cada rincón de la provincia, en un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias. Elecciones bonaerenses 2025. Desde el territorio, con voz propia. AM530. Donde hay que estar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Yo no tengo palabras para agradecerles a todos los que hicieron posible de sostener y mantener la radio. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Queridísima Radio de las Madres, habla Ariel Damario de Alto Los Cardales, un pequeño productor ganadero. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Estoy escuchándolos acá en Villa María, provincia de Córdoba. Hola, Cecilio de Tandil, los escucho directamente por una radio AM, llega muy bien. AM530, más potencia, más llegada, porque somos parte de esta historia, porque somos radio. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. 8:15 de la mañana y volvemos para seguir charlando con Pablo Macena junto a Primelik sobre estas elecciones que tenemos el día de mañana, que recordemos, ya lo dijiste, pero vamos a repetirlo porque está bueno, y para aclarar, vamos a recordar antes que si todavía no lo saben, no se buscaron, que se busquen en el padrón para saber en qué escuela votan, en qué mesa, número de orden. Y para eso tienen que entrar a padrón.gba.gov.ar, en ambos casos GBA y Gov con B común, B larga. B larga. No, ahora me entró la duda porque ya soy viejo, no sé cómo se dicen ahora las cosas. Perdón la interrupción. No, así que eso mismo, búsquense en el padrón. Y una elección que, como ya dijiste, es con la boleta tradicional, como siempre, lo cual implica que el cuarto oscuro va a tener una disposición muy parecida a la de siempre. Y también una cosa más, que es que si sos de esas que va con la boleta en la cartera, en el bolsillo, donde sea, que no se vea, por supuesto, también la podés usar. Claro. Atenti las neuronas y vermut con papas fritas, decía el gran Tato Bores. ¿Qué programas eso? ¿Qué actualidad? También hoy estoy con recomendaciones antiguas para ver humor político. Vean los editoriales que hacía Tato Bores, tienen un nivel de vigencia terrible y pasaron hace 50 años. Bueno, atenti, seriamente, boletas. Las boletas, como dijimos que hay 135 distritos que eligen concejales y 8 que eligen, 8 secciones que agrupan municipios que eligen diputados o senadores provinciales, tienen que estar atentos a de qué distrito es la boleta. Por ejemplo, estás paseando por La Plata porque laburás en La Plata. No, al revés, vivís en Ensenada
los que conocen la zona, vas caminando y no te das cuenta dónde está Ensenada y dónde está La Plata. Digamos, cruzar una calle y estás ahí nomás. Casi como Vicente López y Capital, La Matanza y Capital, 3 de febrero y Capital. Cruzaste y estás en otro distrito. Bueno, si recibiste una boleta en la calle, sos de Ensenada y la recibiste en La Plata, seguramente esa boleta es de la sección 8. Y vos vivís en Ensenada, que es la sección 3. La boleta que te dieron en La Plata seguramente es 8 más la de la candidatura del Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata. La boleta de Ensenada tendría que ser 3. Verónica Magario, diputada, sería una de las opciones, con el candidato concejal de Ensenada. Atenti con esto, porque justamente siendo un área metropolitana, el de la circulación hacia Buenos Aires y entre los distritos, es muy importante esa circulación. Muchas veces pasa que se quiere votar con una lista que no corresponde al distrito, así que atenti si te llevas la boleta, fijarse en eso. Atenti también a las trapisondas de cambios de boletas de distrito, para tratar de generar votos anulados al respecto. Que este año va a haber una novedad en cuanto a esto que acabo de señalar, que es que son los votos anulados. A ver, ¿cuál es la particularidad de una elección provincial que se hace fuera de la elección nacional? Esto es muy técnico, perdónenme, señora, no se le atragante la media luna en este momento y convide, por favor. Pero esto es así. La clave de una elección es con qué sistema se hace y bajo qué normativa se hace. Es como cuando vas a un juego, vas a jugar a la pelota, las reglas básicas. Digo, nos ponemos de acuerdo con las reglas. Si la pelota entra en un arco, eso se llama gol. Perfecto. Después podemos poner dispositivos tecnológicos para ver si la pelota entró total, un poquito más, un poquito menos. Pero nos ponemos de acuerdo con las reglas. Bueno, históricamente, cuando las elecciones son simultáneas, nación y la provincia se acopla por ley de simultaneidad a la elección nacional, la ley con la que se hace la elección es la ley nacional. Por ende, es el Código Electoral Nacional el que manda sobre la elección. Bueno, esto no sucede así cuando la elección se hace de manera separada, la provincial de la nacional. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que en la provincia de Buenos Aires tiene su código electoral propio. Tiene una ley electoral propia. Hay provincias que no todavía. Y entonces siempre van a hacerla con la ley nacional. La provincia tiene un código electoral propio. Al tener un código electoral propio y al no haberse hecho ciertas modificaciones como para que se acople totalmente el código provincial al código nacional, hay algunas cosas que quedaron como desfasadas. Una de las cosas que quedó desfasada y en el uso habitual dice una cosa y en la práctica es otra, es el tema del voto anulado. Primero, hay una confusión histórica de sentido común que dicen, yo voy a impugnar el voto, dice alguien que quiere. Mentira, impugnarlo no, anularlo. Si yo les pregunto a ustedes qué es impugnar el voto, el sentido común es, yo rompo la boleta, pongo 35 boletas distintas, pongo una feta de salame, no sé, ese tipo de cosas que es una manera de expresión de voto negativo, es lo que la gente de sentido común dice que es el voto impugnado. Sin embargo, eso es un error. Eso no es voto impugnado, eso es voto anulado. El voto impugnado es cuando se impugna la identidad del elector. ¿Qué significa eso? Que viene una persona con un documento, imagínense que voy yo. Para los que nos estén mirando por YouTube se dan cuenta la hermosa presencia que tengo y juvenil presencia que tengo. Aparezco con un documento número 42 millones y da para sospechar o que tuve un par de noches terribles y la vengo pasando bomba, pero me está pasando factura en el cuerpo, o esta persona que dice ser una persona de un documento 46 millones
está macaneando su identidad. ¿Está bien? Entonces, se impugna la identidad. Eso hace que se vote en un sobre diferente y ese voto se escruta en el escrutinio definitivo. Bueno, el voto anulado es eso que dijimos de meter 2 boletas distintas y demás. En la ley nacional, el voto anulado es una categoría distinta del voto en blanco. Y aparece una categoría que es el voto recurrido, que es el que está junto con los impugnados. ¿Cuáles son los votos recurridos en las categorías nacionales? Los votos que discuten los fiscales y que no se pueden poner de acuerdo. Que discuten los fiscales, ¿por qué? Porque esta boleta no es oficial, esta boleta está rota, uno quiere anularlo, siempre se dice, el fiscal de una fuerza política trata de defender los votos de su partido, por ende, siempre dice, si me quieren anular el voto, yo lo llevo a recurrido. Bueno, el recurrido y el anulado en la ley electoral de la provincia no existe. Esto es un tema serio porque puede generar discusiones en la fiscalización, que es lo que puede demorar parte del resultado si es que hay votos en esta situación. Porque, ¿cuáles eran las características del voto anulado? Por ejemplo, 2 boletas de distintos partidos, 2 o 3 boletas de distintos partidos en el sobre. La ley electoral dice que la de la provincia de Buenos Aires, en caso de aparecer eso, son votos no anulados, porque no existe como categoría, sino votos en blanco. Votos en blanco. Eso parece que mañana va a haber mayor cantidad de votos en blanco de lo que había habitualmente, porque antes se analizaban de otra manera. Otra forma es que si aparecen boletas rotas, en el Código Electoral Nacional, si estaba roto el encabezado, ¿se acuerdan? La boleta, la fotito de la parte de arriba donde estaba el logo del partido, el número de la boleta y demás, roto esa parte, ya se anulaba el voto. Era para discutir los fiscales, pero técnicamente era para anular. Bueno, en la ley de la provincia, la boleta rota, mientras que se lea de quiénes son, mientras que quede clara la identificación del elector, vale. Y si no, se va a blanco. Digo, mucha discusión respecto a qué significa eso del voto en blanco. ¿Tiene algún grado de afectación sobre los números? Y acá, claro, no, señores, ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque los cálculos a través de los cuales se asignan las bancas, que es distinto a la elección nacional, y en la provincia de Buenos Aires se hace a través de lo que se llama el método de cocientes. Hay una vieja frase que es el jare a la bonaerense, que es la metodología a través de la cual se asignan los cargos, y eso significa dividir, sumar todos los votos de las fuerzas políticas. Eso me da un número, los votos obtenidos positivos por cada una de las fuerzas políticas, eso me da un número, y ese número se divide por la cantidad de bancas en disputa. Después la seguimos con más técnico del final. Pero ¿cuál es la particularidad? Que los votos en blanco, tanto como si existieran los votos nulos, no entran en esa categoría de votos positivos. Entonces ya estaban fuera, ya estaban excluidos de esa división. Lo que sí es relevante, y es lo que también va a generar, podría llegar a generar discusiones en las mesas, es que no existe más la posibilidad de recurrir el voto con la ley provincial. Por ende se resuelve en la mesa. ¿Está bien? Lo que va a quedar para resolución del escrutinio definitivo es el voto impugnado. ¿Está bien? Y una cuestión, los resultados, que los vamos a ver a partir de las 9 de la noche formalmente a través de la página que dispone la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Ya hay una app disponible para, bájensela, entren, busquen elecciones bonaerenses y ahí está la app para poder ver los resultados directamente desde tu casa, con desagregado por mesa, etcétera, lo tenés en el momento. El escrutinio, hay 3 escrutinios en la Argentina y mañana va a haber, mañana van a haber 3 escrutinios. Por uno, el de la mesa. O sea, en la mesa número 86 de Necochea, la famosa mesa de Rodríguez A, en esa mesa se hace el escrutinio y los 350 votos dan tal resultado. Eso se transforma en un acta. Esa acta se transmite desde el establecimiento hacia un lugar
que es un centro de transmisión de datos. El centro oficial del Correo Argentino va a estar en Monte Grande. En la elección del 2021 y 2023, el responsable del establecimiento del establecimiento de Monte Grande de la elección nacional fui yo. Digo, si me acuerdo, y en ese momento se peleaban todos por no ir ahí porque querían ir todos al edificio del Correo de Barracas, pero bueno, estaba muy bueno, comimos muy bien y esas cosas. En Monte Grande es donde se totalizan todos los resultados. Uh-huh. Todas las actas de cada una de las mesas. Ese escrutinio de cada una de las mesas se transforma en el escrutinio provisorio de toda la provincia. O sea, es el escrutinio de los telegramas de cada una de las mesas. Ese es escrutinio provisorio, ¿por qué? Porque es un escrutinio que se hace de la sumatoria de las actas que todavía tienen inconsistencias. O sea, esta resolución de los votos impugnados, pueden aparecer errores en la transcripción de las actas, malas confecciones de las mismas, no están los cotejos de las actas de los fiscales todavía en lo que luego será el escrutinio definitivo, que lo hace la justicia, la Junta Electoral en este caso, a partir del martes, y eso se hace en La Plata. El resultado del domingo a la noche nos sirve como ilustrativo, como periodísticamente relevante y como información para la ciudadanía. No significa que los cargos estén asignados, porque hay que hacer bien las cuentas de una cosa que yo esbocé el nivel de complejidad, pero tiene un nivel de complejidad muchísimo mayor todavía y requiere cuentas como muy, muy precisas. A partir del martes estarán los resultados del definitivo, en una semana ya estará todo liquidado. Pero bueno, enorme expectativa por una elección que va a marcar un antes y un después, no tanto por lo que suceda en la propia provincia, sino por las implicancias que tiene para el escenario político nacional, una elección con estos competidores en juego y lo que se proyecta para el país en general. A partir del lunes lo veremos. Muy clarificador, como siempre, Pablo Macena. Un montón de saludos en WhatsApp, en YouTube, que no podemos responder todos ni trasladar todos, pero sí responderle a Mabel de Aedo, que también dice muy buen día, y nos pregunta de qué sección es de la primera. Aedo Morón es primera sección electoral. Y bueno, gracias, Pablo, clarísimo. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes, ayudar a la difusión de estas cuestiones, y el último llamado ya como ciudadano, como parte de este hermoso colectivo, de esta hermosa república, a pesar del bastardeo que recibe, es que mañana es el único momento. Yo voy a estar a punto de morirme, de hecho ya me pasó con el COVID, y pensaba, ¿cuál va a ser mi última frase? Aparte de viva boca y demás, ¿no? Pero voy a decir, defiendo el voto obligatorio por siempre. Es el único momento en el cual cada uno de nosotros vale lo mismo que el otro. Y la fuerza de los que somos más es más poderosa que la fuerza de los que, siendo poquititos, dominan a los que son más. Mañana, los que tengan la suerte de poder ser electores en el distrito, aunque sea un incordio, qué problema, es el momento de expresar tu deseo, tus satisfacciones, tus broncas, lo que sea. Pero ir a votar no debe ser optativo, es una obligación, aparte de legal, pero sin demasiadas penalidades, es una obligación moral. Y en un momento donde se están jugando tantas cosas, hoy es más una necesidad incluso. Pero bueno, así que mañana todos a votar. Clarísimo. Todo lo que querías saber de elecciones y no te animabas a preguntar, dijimos en algún momento, con el profe Pablo Macena. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Somos Radio. AM530.
Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El viernes 12 de septiembre a las 21, Juan Tata Cedrón en vivo en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas anticipadas con descuento por Passline. Producen Don Narciso y Jueguen. Auspicia AM530 Somos Radio. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios, y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, Liliana Mazurek, Oscar Parrilli, Dolores Solá y Acho Stoll. Novedades en Ediciones Continente. Crónicas de la memoria, signos, arquetipos y ancestros. Marcelo Balco desentraña indicios y memorias de las crueldades de nuestra historia. Toda memoria busca ser rescatada del olvido en crónicas que van desde la historia personal y se derraman en lo social. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes. Personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Pueblada, en la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Horas 36 minutos y volvemos con este último bloque de Pueblada después de la esclarecedora columna de Pablo Macena. Antes vamos a repetir una vez más, no de G desde pesados, sino que además sigue surgiendo la pregunta en el chat. Para buscarse en el padrón donde voto es padrón.gba.gov.ar. Padrón.gba.gov.ar.
Y bueno, y de esta columna con Pablo Macena nos vamos a ir ahora a una entrevista con Lorena Mana sobre un tema del que ya estuvimos hablando. Ya estamos conectados, estaba ahí rellenando para esperarte. Lorena, buen día, ¿cómo andás? Ya es militante de Los Irrompibles y vamos a estar hablando sobre el tercer censo popular de personas en situación de calle que tuvo novedades esta semana. Está silenciada. Estás muteada, Lorena, creo. Ahí vamos. Ahí está. Estás perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En principio, bueno, gracias por el espacio, la entrevista, para poder difundir lo que pudimos realizar y pudimos visualizar en este tercer censo popular. Efectivamente, como comentaban, se realizó el tercer censo popular en junio pasado y el lunes de esta semana presentamos el informe que nos arrojó, el primer informe, porque obviamente vamos a seguir trabajando en los datos, porque el censo nos arrojó una gran cantidad de datos muy ricos para poder seguir trabajando en la temática y poder empezar, no, en realidad continuar con la labor quizás más legislativa, que es lo que nos toca hoy trabajar sobre los proyectos para poder presentar y poder continuar laburando esta temática y presentar propuestas para que el Ejecutivo pueda ejecutar, ¿no? Efectivamente. Este censo nos arrojó 11.982 personas en situación de calle, de las cuales 7.898 se encuentran en calle efectiva y 3.994 se encuentran en centros de integración de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea conveniados o propios de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar acá que nosotros hacemos este censo popular, lo hacemos desde las organizaciones sociales, sindicales, políticas y religiosas que pertenecemos a la sociedad civil, porque el gobierno de la ciudad debería hacerlo con nosotros y no lo está realizando. Por ley tiene la obligación de realizar su censo con las organizaciones que trabajan la temática, y ellos, si bien efectivamente realizan un conteo, lo hacen por su cuenta y sin participación de la sociedad civil. En el censo que les arroja el gobierno de la ciudad, que se realizó el 8 de mayo, se realiza todos los años, este año es el 8 de mayo, a ellos les arrojó un número de 4.500 personas. Es aproximadamente la misma cantidad de plazas que hay en los centros de inclusión, ¿sí? Entonces es muy poca o muy baja la cantidad de personas en calle que la ciudad pudo contabilizar en calle efectiva, ¿no? Que no se encuentran dentro de centros de integración. Con lo cual viene a traer un poco este dato, que no solo es muy importante realizarlo con las organizaciones que trabajan la temática, y a que al trabajar la temática, ¿no?, conocen la especificidad de la población, entonces pueden realizar un censo con una metodología un poco más apropiada, y ahora comento si quieren y si interesa cómo es la metodología de cada uno de los censos, pero viene a traer a cuenta de que es muy importante que entonces realicemos este censo de una manera correcta, porque si la Ciudad de Buenos Aires está contabilizando alrededor de 4.500 personas, las políticas públicas van a ser en base a la cantidad de población que a ellos les arroja, y si nosotros vamos y realizamos el censo y nos arroja más del 160% de aumento en comparación, entonces claramente las políticas públicas, más allá de si son buenas o malas, seguramente van a ser pocas, van a ser cortas, van a ser poco abarcativas, ¿no? Si quieren, les cuento un poco cómo es la metodología que trabaja el gobierno de la ciudad para realizar su censo y la metodología que empleamos nosotros para poder realizar el censo de una manera un poco más apropiada. Sí, por supuesto. El gobierno de la ciudad realiza su conteo en móviles, recorriendo no todas las calles de la ciudad, sino algunas calles de la ciudad, muchas, pocas, pero no todas, y lo realiza en una sola jornada, un solo día. Por ejemplo, un jueves de 8 de la noche a 2 de la mañana. No se realiza encuesta, o se realizan muy pocas encuestas, poco representativas.
Y nosotros la decisión que tomamos, teniendo en cuenta la característica de esta población, que es una población fluctuante, así que no se la puede arraigar a un lugar determinado de manera permanente. Es una población que no solo por las propias condiciones que le da la situación de calle, sino agravado quizás con las políticas públicas que está llevando adelante este gobierno, como de levantarle las pertenencias, de mojar los colchones, de retirarlos, de pedirles que no se queden en los lugares en los que están, hace que la población se vaya moviendo constantemente, ¿sí? Entonces, dada esa condición, nosotros hacemos un censo con unas características que nos permitan tener un número, un dato correcto, representativo. Entonces lo que realizamos fue 3 jornadas, que fueron jueves, viernes y sábado, en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Eso nos permitía que por cada territorio, la Ciudad de Buenos Aires se divide en comunas, las comunas se dividen en barrios, y dentro de los propios barrios nosotros lo dividimos por cuadrantes o cuadrículas para que podamos tener la certeza de que cada una de las cuadras de la Ciudad de Buenos Aires se recorrió al menos 5 veces. Eso nos permitió efectivamente tener un número mucho más concreto, mucho más certero, mucho más cercano a la realidad, porque todos nosotros y nosotras transitamos y vivimos la Ciudad de Buenos Aires y vemos que la población en calle aumentó de manera sostenida y permanente en el último tiempo. Entonces el dato nos resultaba súper ineficiente y ya lo veníamos trabajando, que el dato era ineficiente, y por eso necesitábamos salir a realizar efectivamente este tercer censo. La Ciudad de Buenos Aires lo hace todos los años, nosotros no lo podemos hacer todos los años porque, para destacar no solo obviamente que es un gran esfuerzo militante el que se realiza, trabajaron alrededor de 900 voluntarios y voluntarias para censar, no es un dato menor, son 900 personas de la sociedad civil organizadas y no organizadas, porque hubo mucha gente de manera voluntaria que se acercó a participar particularmente del censo. Muy bueno. No tuvimos la posibilidad de que esto haya sido ni subvencionado, ni con aporte de terceros. Esto fue puro esfuerzo militante y de las organizaciones que han participado, con lo cual no nos permite realizar esto todos los años porque el costo es muy alto. Entonces, nosotros lo vamos haciendo en la medida en la que lo podemos sostener. La idea es, dado que la situación se viene agravando de semejante manera y con el revuelo quizás que pudo tomar este año la problemática, y ya el año pasado con las olas de frío y con la cantidad de fallecimientos en calle que sucedieron, tratar de poder hacerlo un poco más seguido, porque la verdad es que si efectivamente lo podemos sostener, entendemos que vamos a poder instar cada vez más al gobierno de la ciudad a generar las políticas públicas necesarias para la población correcta. Lorena, buen día, ¿cómo estás? Sabes que algo de lo que estábamos leyendo en el informe es que el 80% de las personas que han encuestado han denunciado también la violencia institucional de parte del gobierno de la ciudad, y en ese sentido preguntarte cómo afecta esto a la cotidianeidad de esas personas y también a la responsabilidad que tiene la ciudad de Buenos Aires. Sí, la verdad es que es de los datos más preocupantes que nos arrojó. Era un dato que teníamos sospechas de que iba a ser alto, pero no nos imaginamos que iba a ser tan representativo, ¿no? Y que se iba a denunciar en tanta medida. De ese 80%, más del 50% fue ejercido por parte de fuerzas públicas. Eso es un dato sumamente relevante. Y es un dato que podemos constatar con la realidad. El gobierno de la ciudad, este nuevo gobierno, digamos, entre comillas, porque es una continuidad de muchos años de una misma fuerza política en el gobierno, pero particularmente en los últimos 2 años, el gobierno se ha, vamos a decir amablemente, se ha jactado de tratar a las personas en situación de calle como si fueran basura. Los videos, los spots publicitarios del gobierno de la ciudad, del ministro Rayda, nos han mostrado constantemente que la persona en situación de calle se la considera como un objeto, como una basura, como algo que hay que limpiar, como algo que altera la visual pública, y en consecuencia ha actuado. Entonces se le levantan las pertenencias, se le mojan los colchones, se los retiran,
se les pide que se corran constantemente de los escasos lugares a los que pueden, los escasos lugares que pueden encontrarse. Y vamos a ser realistas, si el gobierno de la ciudad tiene alrededor de entre 4.000 y 5.000 plazas en los centros de inclusión, y nosotros contabilizamos alrededor de 12.000 personas en situación de calle, hay un universo muy grande, el 60% de las personas no tiene a dónde ir. Entonces, si vos las corres constantemente, estás ejerciendo una violencia muy fuerte porque esas personas no están eligiendo ese lugar para vivir, ¿sí? Nosotros siempre decimos, la calle no es un lugar para vivir y no se la elige como tal, es una condición a la cual la mayoría de las personas, y particularmente en estos últimos 2 años, porque la mayor cantidad de personas se encuentra en calle por primera vez y en un lapso menor a 1 año, con lo cual es una consecuencia de una realidad económica, de una política que nos viene atravesando muy fuertemente, y que las consecuencias son las personas en situación de calle como su máxima expresión. Clarísimo. Lorena, bueno, tenemos que cerrar, pero bueno, sin preguntarte, ponernos a disposición, por supuesto. Venimos, hace muy poquito charlamos nomás con Berenice y Áñez sobre este censo, pero bueno, pedirte si querés que nos dejes una reflexión final para quienes nos están escuchando, y bueno, por supuesto, toda la fuerza para que el gobierno de la ciudad haga algo, que la vemos difícil, pero bueno, también sabemos que para eso tenemos que empujar y divulgarlo. Seguro. Me quedo con una reflexión que en realidad es para seguir trabajando y es a futuro. Si bien nosotros tenemos un universo de alrededor de 12.000 personas que se encuentran en situación de calle en la actualidad, hay una cantidad igual de personas que se encuentran en riesgo de situación de calle, y hoy la ley de ciudad y la ley nacional contempla no solo la persona en situación de calle, sino a la persona en riesgo de situación de calle, y hoy es un universo más o menos igual, pero que puede ser ampliado en gran medida, pero nosotros podemos contabilizar que tanto los desalojos como las personas o en las familias que perciben el subsidio habitacional 690, son personas que hoy pueden llegar a tener una habitación en algún hotel, pero que están supeditadas a que el gobierno de la ciudad no les retire el subsidio y no queden en situación de calle nuevamente. Entonces, no solo es la problemática que tenemos ya consolidada de la persona que se encuentra efectivamente en calle, sino la persona que el día de mañana, por muy pocos motivos, puede volver a quedar en situación de calle o quedar por primera vez en situación de calle. Y me parece que es algo que nosotros y nosotras de la sociedad civil, si bien no tenemos la capacidad de gobierno para poder implementar políticas públicas, sí podemos denunciar y sí podemos visibilizar. Entonces agradezco muchísimo estos espacios que nos están dando en los diferentes medios de comunicación para poder comentar qué es lo que hicimos e instar a la sociedad a sumarse a participar de estos espacios, porque la verdad es lo que hoy por hoy están denunciando, situaciones que hoy es uno, mañana es otro, y en esta estamos todos y todas juntas. Te agradecemos a vos, Lorena, y te felicitamos tu laburo de parte nuestra y del chat. Bueno, se nos fue otro programa de Pueblada. No sin antes agradecer como siempre. Como siempre, agradecerles a quienes hacen que esto sea posible, a Gustavo Hoffman, nuestro operador técnico, a Alan Martínez, operador de cámaras, a Joaco Benítez y a Keke Lobruno, que hacen la producción de este programa. A Pablo, que nos acompaña también con las cámaras. A Pablo Macena. ¿Cómo? A Pablo, el otro Pablo. Sí. Me confundí. Tenemos 2 tocayos hoy. A Pablo Macena también igual le agradecemos, al profe Pablo, que ha estado acompañándonos como siempre. Y bueno, nos vamos otro fin de semana más con Triunvirato Ambiental y nos vemos el sábado que viene para seguir haciendo Pueblada.